Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste, bienvenidos compañeros. Jesus is really providing us an opportunity to transcend personal identity. Jesús nos está dando una oportunidad importante de trascender la identidad personal And to set a priority for ourselves that the light is the only thing of value. y establecer como prioridad de que la luz es lo más importante de reconocer. Chapter 20 is a really deep dive with Jesus. El capítulo 20 es una gran inmersión con Jesús. So if you're watching and you'd like to have a chapter 20 partner, just contact us through either our website or through Facebook Messenger. Si quieres verlo, quieres tener un compañero, puedes contactarnos por Messenger o por el grupo de WhatsApp. So many of the desires, really the beliefs that Jesus lists in A Course in Miracles are in chapter 20 of the New Covenant. Muchos de los deseos para liberar que aparecen en un curso de milagros son los que están puestos en Jesús, un nuevo convenio. And I can see that this was for me. It was for me to work with Jesus one-on-one to see all the places where I was still playing in the consciousness debris field. Y esto veo que es para mí, porque puedo ver con Jesús todas las áreas de la mente en la que estoy interfiriendo. And for him to fulfill his promise with me, and it's the same for everyone. Y Él me dice que es para mí y es para todos. I will coach you specifically Yo te entrenaré específicamente and directly at what you need to see in the subconscious mind to release. y directamente lo que tú necesitas ver en tu mente inconsciente para liberar. And I don't think there's very few, I'll say this, the people who have decided to do chapter 20 are having direct conversations with Jesus. La gente que está haciendo el capítulo 20 está teniendo conversaciones directas con Jesús. Unless we have a lot of desires not to talk to him, that's the only way you can't hear him. Y nosotros tenemos muchos deseos de no hablarles, es por eso que a veces parece que no le podemos escuchar. So if all the beings that are brought together really love Jesus. ¿No? All the people who are brought together in these circles really love Jesus. Toda la gente que se junta en círculos para escuchar a Jesús realmente lo aman. And if you're in these circles, you can hear him because you wouldn't come to these circles unless you can hear him. Y toda la gente que viene a los círculos lo puede escuchar, de lo contrario no hubiese venido. It's like who volunteers on a Wednesday afternoon? Como ¿quién es voluntario en un miércoles de la tarde? Unless you want to hear Jesus. Hasta que quieras escuchar a Jesús. So he's given us a set of instructions for these chapter 20 joinings. Y Él nos está dando una serie de instrucciones para unirnos en la luz. So I'm going to talk just a little bit about those, but really these sessions are for the chapter 20 partners come share what Jesus is teaching them. Voy a compartir un poquito de este proceso, pero esta sesión en realidad es para que las personas que están haciendo el capítulo 20 compartan su experiencia. And I've said this before, but when I was typing what I was hearing, just typing the chapters of a new covenant. Cuando yo estaba escribiendo los capítulos del nuevo convenio. And then I heard the words, this is a new way given by me. Y cuando escuché las palabras, esta es una nueva manera dada por mí. I didn't even know what I was typing, really, Yo ni siquiera sabía lo que estaba escribiendo, ¿sabes? But then I just started following him, and for me, it was a new way of seeing and looking with him so directly at all the denials of love. Y después me di cuenta que era una vía muy rápida, muy directa para ver las negaciones del amor. And directly seeing, yes, Jesus, I have this desire to deny, and this one, and this one, and this one, and that one, and this one. Para poder decir directamente, sí, Jesús, tengo este deseo, este, y este, y este, y este. So I always forget how many pages. This is the printed out chapter 20 here, so you can see there's a whole bunch of them. Esta es la versión impresa de Jesús un nuevo convenio. And it's very humbling when you start going through these with Jesus and you say, Jesus, do I still have that desire to have an experience that my brother rips heaven for me?
Es muy humilde ver con Jesús cuando uno se da cuenta, Jesús, ¿realmente tengo este deseo de que mi hermano me quite el cielo? And you look and you see, and you can just go, oh, yes, I do. I really, really like having my feeling like a brother will rip heaven. Y es fuerte ver que realmente yo tengo el deseo de creer que mi hermano me está quitando el cielo. And then you go, then I started going page after page with him. Y luego vas página tras página con Jesús. So I'm not going to say these are all of the desires, Entonces él me dice que estos son todos los deseos. because A Course in Miracles is a whole book of them. Un curso de milagros es un libro entero de ellos. Yet what he's saying is, you must rely on me to specifically guide you. Lo que él está pidiendo es que dejes en mí la responsabilidad específica de guiarte. So I'm asking him if he really wants me to say that. And the answer is yes, so I'll say it. Y yo le estoy preguntando, ¿realmente quieres que diga esto? Y él me dice, sí, dilo. So their course students study in the course for 20 and 30 years, but there's too much conversation about the course. And Hay alumnos que pasan 20, 30 años, pero hay mucha conversación sobre lo que es el curso. and so the mind gets involved with that. Y la mente se envuelve con esto. The ego relishes having another course group to talk about A Course in Miracles. Y el grupo le encanta buscar un nuevo, al estudiante le encanta buscar un nuevo grupo para hablar sobre un curso de milagros. He's saying the joinings, he's given specific instructions. Here's how you join with your brother. Él dice que esta manera de unirse nos da instrucciones específicas. Únete con tu hermano. You join with your brother and you ask me first, what are you going to look at? Te unes a tu hermano y me preguntas sobre qué es lo que vas a observar. I will tell you. He's so specific. I will tell you. Y yo te diré. Él es muy específico. Yo te diré. So now he's going, look, you can have a direct experience of the love God has for you. Y ahora podemos ver, mira, tú puedes tener una experiencia directa de lo que el amor tiene para ti. But if you get too much into the talk rather than the forgiveness and letting me show you, it's going to take you a long time. Pero si tú sigues en la charla constante sobre de qué se trata, en vez de hacer la práctica de mirar directamente, esto se va a demorar mucho tiempo. So he knows where all the bones are buried in the subconscious mind. Y él sabe todos los huesos que tenemos escondidos en la mente inconsciente. Starting with these 4 core beliefs. Partiendo por estas 4 creencias primarias. You believe that you can create yourself and that the direction of your own creation is up to you. Tú crees que te puedes crear a ti mismo y que la dirección de tu propia creación depende de ti. Now that quotes directly from the Course. Y esa cita es directa del curso. And then he takes it, he goes, okay, he's talking to me, and he goes, thus, you desire an experience in which you create yourself and the direction of your own creation is up to you. Entonces, él nos dice, tú deseas una experiencia de crearte a ti mismo y de que estás a cargo de tu propia dirección. So when you join with your partner, you both ask you inside this question, Jesus, is this true? Do I desire an experience in which I create myself? Entonces, cuando te reúnes con tu compañero, ambos le preguntan a Jesús en su interior, Jesús, ¿deseo esta experiencia de crearme a mí mismo? And then I just check in with him to see, Jesus, is there any more energy around relishing miscreating myself? Y le preguntamos a Jesús, Jesús, tengo este deseo de disfrutar esta creencia, de crearme a mí mismo. And I'm not the one to know whether I'm doing it. I got to ask him. Y yo no soy el que sabe lo que hay que hacer, yo tengo que preguntarle. Because the ego is so dishonest, it's such a smoke screen. Porque el ego es deshonesto, es como una pantalla de humo. So it's, Jesus, you tell me whether I still have this desire under there. Entonces nosotros preguntamos, Jesús, dime tú si es que tengo todavía este deseo en mi mente. And it may take a while before we're willing to, because we like duking it out with Jesus, first of all. Because we We like getting in a puppet fight with Jesus.
Y esto a veces puede tardar un tiempo porque a nosotros nos encanta meternos en discusión con Jesús. We just have to relax and just be open and just listen to what he has to say. Simplemente tenemos que relajarnos, estar abiertos a lo que Él nos tenga que decir. And recognize that, yes, you can hear him all the time, 24/7. Y reconocer que tú realmente lo puedes escuchar, tú lo puedes escuchar 24/7. But because we have this billowing smokescreen of the egoic consciousness, which is made to obscure that, Pero nosotros tenemos esta gran nube de humo que parece ocultar todo esto. we have to retrain our ear to hear him, Nosotros tenemos que reentrenar nuestro oído para poder escucharlo, to start listening. para deeply. comenzar a escucharlo profundamente. And you can just see it in the beings who are really devoted to chapter 20, how they're going down that elevator with Jesus. Tú puedes ver cómo los estudiantes que son devotos de Jesús van subiendo por este ascensor con Jesús. And show me what's under here, Jesus. Y muéstrame, le decimos, muéstrame qué hay debajo, Jesús. Show me where I do not want to hear your voice. Muéstrame cómo no quiero escuchar tu voz, Jesús. That is the best conversation to have with him, isn't it? Esa es la mejor conversación que podemos tener con ellos, ¿no? That's a good place to start. Es un muy buen lugar donde que comenzar. Because the assumption is in the play of consciousness that we can't hear him. Porque nosotros asumimos en el juego de la conciencia que realmente no lo podemos escuchar. Again, we can all hear him unless we say no to hearing him. So. De nuevo, nosotros todos lo podemos escuchar aunque digamos que no. So I feel like opening the floor here, they're all Jesuses, everyone's a Jesus. Y yo siento como abrir aquí el espacio porque todos son Jesuses. Aquí todos pueden hablar y escuchar la voz. And he's reminding me, like in the first page of Jesus, a New Covenant, Y él me está recordando sobre la primera página de Jesús, un nuevo convenio. that to even imply that someone cannot hear my voice De que si implicas de que no puedes escuchar mi voz, is to deny the Father's will. es una negación de la voluntad del Padre. So we're certainly not going to do that here. Realmente nosotros no somos capaces de hacer eso. Everyone can hear. Todos pueden oír. But he understands it first, it takes a little training wheel. So we're open for any kind of questions about chapter 20, any discoveries, anything new Jesus is sharing with you. And then hear from chapter 20 partners to share their experience. Nosotros podemos estar abiertos a todo lo que Jesús nos comparta, nos muestre nuestras experiencias. Esa es la idea, poder compartir lo que estamos viviendo en el capítulo 20. We like hearing the inside scoop from Jesus. In the what? We like hearing the inside story from Jesus, from everyone. We like to... Yeah, we like to hear from everyone what Jesus is telling them. Nos encantaría escuchar qué es lo que Jesús nos está diciendo a través de cada uno de nosotros. And even if you're not sure you can hear him, you can ask questions. This is together. This is for all of us. Incluso si tú no estás seguro de que puedes escucharlo, tú puedes hacer una pregunta, lo que sea. Esto es para todos nosotros. Ok, da el espacio ahora entonces a quien quiera compartir, hablar o preguntar sobre el tema del capítulo 20.
My partner and I completed chapter 20 in April. Mi compañera y yo completamos el capítulo 20 en abril. And we started, I think, in late November, December. And at first, we're only able to join twice a week. And then through prayer and miracles, Jesus working with us, we were able then to join every day. Nosotros pensamos que podíamos juntarnos después semanalmente. And there's a practice that takes place in doing chapter 20 and going through these desires and beliefs. Y hay una práctica en hacer este capítulo 20, de ver estos deseos y creencias. That has us become much more familiar with talking with Jesus about everything. Y al hacerlo se vuelve cada vez más familiar esto de hablar con Jesús sobre todas las cosas. In chapter 20, you take each line of the belief Y en el capítulo 20 tú tomas cada línea de las creencias and there's no discussion about it with your partner. y no hay discusión sobre eso con tu compañero. There's asking Jesus, Solamente es preguntar a Jesús, asking Holy Spirit, preguntarle al Espíritu Santo, what is there you want me to see here? ¿qué quieres tú que vea yo aquí? And since we ended joining that way here at the center, we join every day, a couple of times a day, looking at, again, desires for certain experiences that come up as maybe pain in the body or a disagreement with someone, something comes up. Y a la vez que nosotros hacemos este trabajo, acá en el centro nos juntamos 2 veces al día a ver los deseos o creencias que puedan estar surgiendo, como por ejemplo temas internos, luchas, juicios. So chapter 20 seems to take us that next step. Entonces el capítulo 20 nos está llevando al siguiente paso, To direct experience with Holy Spirit. a la experiencia directa con el Espíritu Santo. For those of us who have studied the course quite a bit, I'm one of those who's been at it for a while. Y para todos esos que llevamos un tiempo estudiando el curso de milagros, y yo soy una de ellas, llevo un rato, There came a point where I had a deep desire for something more, like something more direct. podemos reconocer ese deseo por algo más, por algo directo. No more talking, Basta de hablar no more discussing, y no más discusiones, no more endless seminars. no más seminarios sin fin. And so this was an answer to a prayer. Y esta fue una respuesta a una oración. And there's almost no way, I'm wanting to go to tears, I don't know why. There's almost no way to describe that experience of direct contact with Spirit. Me dan ganas de llorar, me emociono, porque esto es una experiencia tan profunda y directa con el Espíritu. It's not as if everything's suddenly perfect. No quiere decir que lo estemos haciendo perfecto. No, stuff still keeps coming up, but it gets with the so much releasing going on that takes place with doing chapter 20. And I've forgotten how many desires and beliefs that have come up. Y siguen saliendo cosas nuevas. Siguen viendo deseos, ya ni sé cuántos deseos hemos visto. And here again, we continue this practice here at the center of joining anytime there's an upset. Y nosotros seguimos siempre con estas prácticas aquí en el centro de unirnos, siempre que se requiera, siempre que haya alguna molestia. Okay, Jesus, I have an upset. Ok, Jesús, tengo una molestia. What do you want me to see here? ¿Qué quieres que vea aquí? And then be quiet and listen. Y luego te quedas en silencio y escuchas. So all of that
is a daily practice in looking and asking and listening and releasing and following. Todo esto es una práctica de escuchar, de hablar, de mirar y seguir a Jesús, Except when we don't. excepto cuando no queremos. Because there seem to be ongoing opportunities to look some more. Porque a veces son como oportunidades de ver cosas más profundas. And the releasing and the releasing and the releasing and the asking and the listening. Y la liberación, mucha liberación, liberación. Preguntar y seguir liberando. Becomes an experience of being lighter and lighter. Se convierte en una experiencia de sentirse muy ligero, cada vez más ligero. And so much less reactive or triggered. Cada vez uno va reaccionando menos By my thoughts or by something that seems to appear out there. a mis pensamientos o algo que aparenta suceder afuera. Yeah. Okay. Thank you, Mary. Gracias, Mary. I don't think we realize how much we really want to run from Jesus until we directly start working with him. Yo no sé si nos damos cuenta cuánto es lo que queremos oír de Jesús cuando nosotros empezamos a trabajar con él. You know, it's very humbling. Es muy humilde. The experience is here, like the more time I've spent talking to him, and I do talk to him all day, as they tease me about. Y la experiencia me dice que mientras más lo intente hablar, aceptar su guía, más le voy a poder hablar todo el día. The mantra here is, what does Jesus say whenever something comes up? El mantra aquí es, ¿qué dice Jesús al respecto cada vez que pasa cualquier cosa? He keeps emphasizing that everyone, without exception, has this power to talk to him in this way. Y él nos mantiene diciendo siempre, sin excepción, que cualquiera de nosotros tiene el poder de escucharlo. There are no exceptions in our ability to speak with Jesus. Y que no existe ninguna excepción ni límite para escuchar a Jesús. It's just that willingness to practice, because there's so many doubt thoughts about whether we're hearing. Es solamente la práctica de escucharlo, porque hay generalmente muchas dudas sobre si podemos o no podemos. So that's really what chapter 20 is. It's a support of getting used to going to him to tell us where we're being honest or dishonest. Y eso es lo que es el capítulo 20, una guía para que podamos ver y consultar directamente cuándo estamos siendo deshonestos o honestos. And then more and more as we practice chapter 20, then as other things come up, we have that relationship to go to him faster and faster for help. Y mientras cada vez lo vamos haciendo, más y más surgen otras cosas que no estaban siendo vistas. And also he's mentioning to me that if you're working with a partner on chapter 20, it's very helpful to share in the WhatsApp group or the messenger group what Jesus is teaching you in those chapter 20 sessions. Y él me está recordando ahora que si tú estás haciendo el capítulo 20 con un compañero, es importante que permitas compartir qué es lo que te está enseñando Jesús en los grupos de Facebook, de WhatsApp.
And also, this is very beautiful that brothers are listening and speaking his voice. That's our function, to practice doing that. Y es muy hermoso cuando vemos que nuestro hermano está escuchando la voz y está hablándola. Esa es nuestra práctica. Hello. Hola. Lena and I were paired up when she was here at the center. Lina y yo éramos compañeras cuando estaba aquí ella en el centro. So hello to my Hola. chapter 20 partner. Hola, mi compañera de capítulo 20. I just wanted to share the gratitude for this way of looking that's so direct. Yo quiero expresar mi gratitud porque el mirar tan directamente de esto es muy poderoso. It's just such a blessing to have everyone speaking Jesus. Es una gran bendición tener a todos siendo capaces de hablar a Jesús And admitting when they don't want to. y admitiendo cuando ellos no quieren escucharlo. And we're just walking together into light. Es como que estamos caminando juntos hacia la luz. Beyond what can be expressed. Más allá de las palabras. Very encouraging. Es muy... Uno se empodera. And there's lots of laughter Y hay muchas risas at what I thought was so serious. de cosas que yo pensaba que eran muy serias. So thank you for that too. Gracias por eso también. Hola, es mi turno. Hello, it's my turn. Sí, sí, Lina. Bueno, yo les voy a platicar un poquito mi experiencia. I want to talk to you about my experience. Ahora me he reunido con varias parejas a ver capítulo 20. I've been joined with many couples about the chapter 20. Aparte de la unión que tuve con la amada Rene. And we have a join with René. Yo he podido comprobar que escuchar a Jesús I can see that hearing Jesus, es una bendición. it's a blessing. Y aceptar las negaciones es una liberación. And see the denials is a blessing. Él está en toda la disposición a ayudarnos. He have all this, his willingness to help us. Y es maravilloso cómo Él coordina todo. And it's amazing how he does. He work. Cómo todo resuena contigo. How you can see the message from Jesus. Así es que yo exhorto a todos a que escuchen a Jesús. And I invite everybody to hear Jesus. Y de que conforme vengan las experiencias de negación, preguntarle es liberarnos. And when the desires comes, we can ask him.
Y pues bueno, somos sus discípulos y estamos muy agradecidos. We are his students, and we are so grateful. Gracias, bendiciones. Thank you. Blessings. Yeah, I'm wondering if there's someone who would really talk about the resistance that they had doing the chapter and then how Jesus helped them through that. Because some beings just, it's almost like they start fighting Jesus. And so it's helpful to share that if you saw that you had a hard time starting the chapter or, and how Jesus helped you through it. Estoy mirando si alguien quiere compartir el deseo o el proceso de hacer el capítulo 20 y que le hayan surgido resistencias y cómo Jesús lo ha estado ayudando o cómo lo ha mirado este proceso de sentir resistencia de ver el capítulo. Sí, bueno, a mí me ha pasado. Yes, it's happened to me. La manera en que me ayuda Jesús es And the way that Jesus helped me is primero pidiéndole ayuda. first I ask him for help. Y segundo, reconociendo que necesito humildad. And then I recognize that I need humbleness. Y a partir de ahí siempre hay una liberación, que es un milagro. And then always I receive a releasing, a miracle. Esa es mi experiencia. That's my experience. Ujú. Oh, yeah, it's funny again. When I began with my partner Kelly, Cuando comencé con mi compañera Sally, we were recording the joinings every day. nosotros estábamos grabando las uniones todos los días. So that was a very it was a very powerful way to focus Y esa fue una manera muy poderosa de enfocarse on the purpose. en el propósito. Because I noticed almost daily, I did not want to join and look at desires. Porque me di cuenta de que yo no quería juntarme todos los días a ver el capítulo 20. But something about recording it, Pero algo con esta idea de grabar, like to share.
Mm. Well, I can ask right now what that was all about. Puedo preguntar ahora mismo de qué se trata eso. I think it just lightened everything up. Is what? It lightened everything up. Is it light? It lightened everything up because I take all of this stuff so seriously. Ah, que alivianó un poco esta situación porque estaba tomándomelo muy en serio. Speaking on camera, Hablar en cámara, live to everyone. en vivo para todos. All these ideas, it just helps loosen. Todas esas ideas, como que esto sirvió para dejarlas. And just see how natural it is to have a conversation with Jesus. Y uno puede ver cuán natural es tener una conversación con Jesús. And to see that how let's see. Yeah, that's what he's just showing me right now, is that this is natural. Sí, eso es lo que me está mostrando ahora, es que esto es natural. It's natural to speak the voice of Jesus, which is your own voice. Es natural escuchar la voz de Jesús. And so he's just saying, I'm here. Es escucharlo a él decir, estoy aquí. This is the most helpful way for you. Esta es la manera más útil para ti. The most natural way for you. La manera más natural para ti. It's a way just to accept the naturalness of my voice. Es una manera de aceptar lo natural que es mi propia voz. And you are very holy. Y tú eres muy santo. This time with me is very holy. Este tiempo conmigo es santo. It's the best use of time. Es el mejor uso que puedes hacer del tiempo. So stay with me. Así que quédate conmigo. Stay with me, stay with me. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Thanks. Thank you.
quería compartir algo más. I want to share something else. Jesús nos ama Jesus loves love to us, y está esperando que nosotros queramos dirigirnos a Él. and He is waiting that we want to go for Him. Y cuando empezamos a hacer una comunión firme, confiados de que lo escuchamos, perdón, And when we start to join with straight, open to hear, escucharlo es el amor más hermoso que podamos tener. hear Him is the love, is the most beautiful thing we can do and have. Así que revisar capítulo 20 y todos los deseos con Él So check the chapter 20 and the desires with Him es retornar a ese amor. is come back to the love. Por eso decía que es una bendición llegar a mirar deseos con Él. That's why I'm saying that this is a blessing to look the desires with Him. Y es algo muy rápido. And it's so fast. Podríamos enumerar los beneficios que tienen hacer los círculos de luz con Jesús guiándonos. We can make a list about the benefits for here Jesus and join. Y yo he visto como hermanitos que es la primera vez que se unen y ven un deseo, And I see my brothers when in his first time they join and look at for a desire. dicen no escucharlo y al final cuando les da el milagro siempre lo escuchan. They say, I'm not hearing, but at the end, they always hear. Y eso siempre viene con un regalo de paz, de dicha. And they always receive the gift of peace, of joy at the end. El segundo punto que yo he visto en las uniones The other thing I see on the joints es que vamos ejercitando el oído y el habla de Él, de lo que escuchamos de Él. that we are training our ears and the mouth to speak his voice. Y conforme cada vez lo vamos ejerciendo más, And when we start to train again and again, vamos teniendo más confianza en Él. our Confidence. confidence starts to grow up, growing up. Es decir, más certeza de que lo escuchamos. It's more like certain about we are hearing him. Y siempre nos recuerda la luz y la unidad. And he remember us the light and the unity.
terminas entendiendo que todo es para ti. And you understand everything is for you. Así que todo es para mí. Everything is for me. Y eso es maravilloso. And that's amazing, beautiful. Hmm. Así que unámonos, unámonos, unámonos. So let's join. Let's join. Let's join. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Hola. Hello. Bueno, en mi experiencia, yo también tuve mucha resistencia al quererme unir con mi primera pareja. In my experience, I had a lot of resistance with join with my partner Que me asignó Jesús. that Jesus assigned to me. Duré aparentemente un largo tiempo de no unirme para revisar los deseos del capítulo 20. I don't want to join in a long time. Y lo que sucedió fue que me uní. And the thing that happened is that I joined it Para mirar el deseo de no querer unirme, a mirar las creencias y los deseos del capítulo 20. for look up to the desire to not to want to look the desires. Y lo que Jesús me trajo fue que me lo estaba tomando muy en serio. And Jesus showed me that I was thinking about this too much serious. Que me relajara, que fuera muy gentil conmigo. He says to me, relax, be gentle with yourself. Y me dijo que esta era mi función más elevada, más alta. And he says to me, this is your higher function. That's beautiful. Hermoso. Que es escuchar y hablar mi voz, que es tu propia voz. To hear and speak my voice, that is your own voice. Y que esta es la sanación de mi mente, escucharlo y hablar su voz. This is the healing of my mind, to hear and speak his voice. Y lo que hice fue pedirle un milagro. And I asked him for a miracle Para poder liberar ese deseo de no querer unirme. for releasing that desire for not to want to join. Y para mí el símbolo del capítulo 20 que él está usando
en mi mente es muy profundo y muy directo. And for me, chapter 20 is a symbol on my mind, a very deep in my mind. Ahora estoy completamente sumergida con mi nuevo compañero poderoso. And now I'm with my new partner for doing the chapter 20, Mirando todos estos deseos looking for all these desires. y lo que me ha estado enseñando en esta unión And he's teaching me in these joints es cuánto yo disfruto y me encanta todos estos deseos. it's that I'm enjoying so much these desires, Más que a Dios, more than God, más que a mi verdadera naturaleza. more than my true identity, my true nature. Y Él me está mostrando que ahí está mi poder, el poder verlo y admitirlo, que yo lo estoy deseando con todas mis fuerzas. And he's showing me that it's powerful to look these desires, that I want these desires, Para poderlo ver, admitirlo, aceptarlo y poderle pedir un milagro para verlo de otra manera. for look these desires and accept these desires and can look in another way, in a new way. Porque este símbolo también es una respuesta a una oración de mi corazón, de querer, que le estaba pidiendo de quiero escucharte claramente, quiero la experiencia de ser completamente guiada por ti. And this symbol of the chapter 20 is an answer to my prayer about I want to hear you, I want to follow you, Jesus. Y sé que cada vez que estoy mirando estos deseos, cada vez se va aclarando mi mente y cada vez lo estoy escuchando mucho más, profundizando mi relación con Él. And I know when I am looking these desires, I'm going deeper and deeper, and my relationship with Jesus is more strong. Así que esta mirada para mí ha sido muy, muy poderosa. So this way to look, to see, is very powerful. Y verlo también, escucharlo hablar a través de mis hermanos. And I can see Jesus speak in my brothers. Que estamos escuchando el mismo mensaje consistente de Él. And we are hearing the same message from Jesus. De que somos inocentes, We are innocent. de que somos el amor mismo. We are the love. Thank you. Gracias. Oh, beautiful. Gracias, Laura. So beautiful. Muy hermoso.
Did you want to speak again, Lena? ¿Quieres hablar de nuevo, Lina? Did she say yes? ¿Qué dices? Okay. No se escucha. No. Ah, no. Okay. No, gracias. No, thank you. De nada. Anyone else like to share or ask questions? Siempre sí. Oh, yeah. Estaba recordando I was remembering hace como 10 lecciones atrás 10 lessons before. Jesús nos invitaba a ver cuándo se nos había olvidado reír del juego de la conciencia. Jesus says, do you forgot to laugh about the play of consciousness? Y yo me detuve a hacerle la pregunta a Jesús. And I stopped and I asked to him, Jesus, Y me mostró que hubo un deseo por querer sufrir and he showed me that I have the desire for suffering más que reír. more than laughed, Y que sufrir era mi salvación. and that the suffering is my salvation. Y terminé infinitamente agradecida porque me dio un milagro de luz inmenso. And I was so grateful because I received a miracle, a beautiful miracle. Y empecé otra vez a reír. And I started laughing again. Eso les quería compartir. That's why I want to share. Gracias, Lina. Thank you, Lina. También quería compartir eso que con mi compañero, I want to share about my partner, que es Christopher, that is Christopher, mi compañero poderoso, my mighty companion. cómo terminamos en risas, We finished the join in laughing de toda esta locura que nos inventamos nosotros. about all this madness. Yeah. Sí, como dice Jesús, el mundo terminará en risas. Jesus says the world will be end in laughter De ver que todo nos lo hemos inventado y que no es nada. because we miscreate everything. Que It's nothing. Que solo el amor está aquí. Only the love is here. Que solo la luz está aquí. Es lo único real. And the light is the only real thing. Y que todo lo demás es un deseo. And everything else, it's a desire. Pero que no es real. But it's not real. Y que en cualquier momento que no esté experimentando esa paz, And lo que soy, when I don't have the experience about peace, tengo todo el poder y toda la ayuda de Él para unirme en un momento de luz. I have all the power, all the help
from Jesus to join in a moments of light. Para ver lo único que es real y lo único que es verdad ahora. For to see the only thing that is real now. Él siempre está aquí. He's always here. Beautiful. Hermoso. Really beautiful. And we hear them laughing down there because they're also doing the 90-day program and they just laugh and it's so wonderful. Nosotros lo escuchamos reír porque están viendo el programa de 90 días y eso es muy hermoso. Because the only function is to laugh at the impossibility that we could be separate from love. Porque la única opción es que podamos reír de lo absurdo de la idea de que podemos estar separados de Dios. And you start laughing with Jesus because you know we're doing it on, you start seeing, oh, I'm choosing that on purpose. Y podemos ver con Jesús que eso lo escogimos a propósito. So we actually laugh a lot here, actually. Realmente nos reímos un montón aquí. Because you start to see it's just a play, it's just a little play in consciousness. It's not to be taken seriously. Porque podemos ver que esto es un juego, no es algo para tomarse en serio, es un juego de la conciencia. We need to be focused on his voice, but then he cracks you up. He's going to tell you a joke. He doesn't. Al principio nosotros nos enfocamos en su voz, pero después vamos escuchando que él nos va haciendo incluso bromas. We all laughed about the chicken feet. He said I could say something about the chicken feet. Y nos reímos acerca de las patas de pollo. Ella puede decir algo sobre las patas de pollo. So, because he gives us assignments. Porque Jesús nos da una asignación. And Mary had the assignment to buy the chicken feet for the dogs. Y Mary tiene la asignación de comprar las patas de pollo para los perritos. It's not something we walk in the market in the U.S. and see chicken feet sitting there, Y no es algo que uno vaya a comprar en los supermercados de Estados Unidos. Pata de pollo. But it's such an example of how, it's the shark in consciousness is going, Donna, let me look for something in all the display of consciousness that I can twitch up to. Y es como un juego de la conciencia que parece un tiburón ahí abajo que es tan, tan. Y es como eso que te da miedo, que aparece en la conciencia, esas cosas específicas que te dan miedo. We have this whole diversity, like billions of seeming objects and forms and stuff, and it's gonna hunt that one down that's gonna give us a twitch. Y en este juego de la conciencia tenemos, pero multiplicidad de cosas, variedades de formas, pero el ego va a tomar una de ellas para que tengas un conflicto. The reflection is so beautiful because she said yes to the assignment. Y esto es muy hermoso porque al final ella dijo que sí a la asignación. And so she was not going to let those chicken feet be more powerful than she is. Y su decisión fue que no voy a ser menos poderosa que unas patitas de pollo. See, we have to see the play of putting something out there that actually we feel has power over us to twitch. Y podemos ver ese juego en el que ponemos algo que está fuera de nosotros y que le damos el poder de generar algo en nosotros. And then accept the assignment from Jesus so he can show us it's funny. It's actually funny, this play that we're doing. Y aceptar la asignación que nos da Jesús es divertido porque Él nos muestra, nos da la información. But it's not funny as long as we believe it. Pero no es tan divertido mientras nosotros creamos que es real.
So we thank Jesus for these beautiful, mighty companions that have come in such deep devotion to this looking. Y nosotros le agradecemos a todos estos compañeros poderosos que son tan devotos para mirar. You know, and he keeps reminding me about A Course in Miracles. Y él me sigue recordando sobre un curso de milagros, We can always wake up, the light's here. Ta-da! que todos podemos despertar si la luz está aquí. It's here. We can all look in and see the light's here. It's not going anywhere. Todos podríamos ver que la luz está aquí, no se va a ir a ningún lado. It's not running away from little chicken feet. No se arranca de las patitas de pollo. You know, it's here. We can wake up at any moment because we're already light. You know, there's nothing to do to be light. Está aquí la luz. Nosotros podemos despertar en cualquier momento porque la luz está presente. But as long as we believe there's something to do to wake up, Jesus is going to give us something to do to wake up. Pero en cuanto nosotros creamos que tenemos que hacer algo para despertar, And that Jesús is, nos va a mostrar qué podemos hacer. and that is to talk to him who is not, he has no illusions about what we are. Y Él nos va a hablar y nos va a mostrar, porque Él no tiene ninguna ilusión acerca de quién somos nosotros. He has no illusions about our delusions. Él no mantiene ilusiones acerca de nuestras ilusiones. So he's here to help us be honest about who we are. Él está aquí para ayudarnos a ser honestos sobre quién somos realmente. And then we get lifted up together as we keep looking and looking and looking. Y después Él nos va dirigiendo para que nosotros nos mantengamos mirando, seguir mirando. And not leave any little scrap hidden from his view. Y que no quede ninguna mancha, nada oculto de su mirada. Just we're open book to Jesus. Ser como un libro abierto a Jesús. Open book to our brother, going empty-handed to our God. Ser un libro abierto a nuestros hermanos. Ir con las manos vacías hacia Dios. Our brother being the symbol of God in the mind. Nuestro hermano es el símbolo de Dios en nuestra mente. So thank you for joining us. Así que muchas gracias por unirse a nosotros. We send you love from San Juan, Cosala. Le enviamos mucho amor desde San Juan Cosala.